Estamos. ¿Listo? ¿Listo? Daniel, mucho gusto. Un gusto con Antonio Muñoz. ¿Todo bien? ¿Cómo le fue en Glasgow? Muy bien, ok, me presento. Mi nombre es Antonio Muñoz Carazo, soy estudiante de ingeniería con énfasis en energía. También soy miembro coordinador de juventud en la organización Misión 2 Grados y recientemente formé parte de una delegación joven de 12 miembros, delegación de parte de Costa Rica, que fue a representar al país en la conferencia de las partes, la conferencia de las Naciones Unidas, la COP26 en Escocia. ¿Y cómo estuvo ese evento? Para dar contexto, la COP26 lo que es un evento que pasa una vez al año, donde los países se reúnen para establecer las reglas de cómo se va a lidiar con el cambio climático y cómo los países pueden adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Este año era un año especial. La conferencia de este año era especial por diversas razones. Después de un año de pandemia, donde no hubo una conferencia, y después de que el IPCC, que es el ente científico e investigador que de parte de las Naciones Unidas que investiga todos los efectos que puede tener el cambio climático en el planeta, después de que el IPCC transmitiera un informe que textualmente dice los grandes efectos y peligros que podría tener el cambio climático en nuestra sociedad como la conocemos, entonces esa conferencia lo que trata tenía todos los ojos del mundo puestos encima en la conferencia para que viendo a ver cómo interactuaban los jefes mundiales ante esas declaraciones y ante este informe. Es que yo también vi que unas semanas antes de que usted fuera, estaba ahí, el príncipe de Inglaterra, Carlos Alvarado, el mismísimo. Entonces, luego veo que usted hizo una historia, está en Glasgow en algo similar. Es el mismo asunto. Como dije, todos los países que firmaron lo que se conoce como el Acuerdo de París van a la COP de cada año respectivo y cada país escoge su delegación. Costa Rica tiene la dicha de ser un país de alta ambición en materia climática. Por eso la delegación de Costa Rica fue conformada por el presidente Carlos Alvarado, por la ministra Andrea Mesa, por 11 negociadores en cada tema específico diferentes. Por ejemplo, uno hablaba de mercados de carbono y el artículo 6 del Acuerdo de París, una materia bastante complicada. Había otro negociador que hablaba de adaptación, y así cada uno con su diferente tema y enfoque. ¿Y cómo usted logró ir ahí? Muy buena pregunta. Yo formo parte de la Red de Jóvenes por el Clima desde el 2018. La Red de Jóvenes por el Clima es una iniciativa de la organización Misión 2 Grados que nace, tanto la organización como la red nacen con la filosofía de que la verdadera manera de hacer un cambio es mediante la educación, sensibilización y la información. Entonces, Misión 2 Grados va a 8 colegios en el cantón de Santa Ana, tanto públicos como privados,
a educar y a dar talleres sobre cambio climático. Se forma parte de eso. Yo me inscribí y participé para inscribirme y por ende me eligieron la red de jóvenes, y entonces ahí es donde empieza el movimiento. Empezamos con la red de jóvenes, empezó haciendo actividades muy básicas, como fuimos al distrito de Matinilla, arriba en Santa Ana, a ver cómo el cambio climático podía tener efectos en nuestras propias localidades. No era algo externo de que los osos polares, podemos ver como un cantón tan cercano al nuestro como lo es Matinilla puede ser expuesto a derrumbes, a inundaciones, a cosas que conforme pasen el tiempo van a suceder con más frecuencia, y las poblaciones que viven ahí son más vulnerables. Empezamos con actividades así y después fuimos creciendo. Fuimos parte del primer Parlamento Joven Ambiental de Costa Rica en colaboración con... ¿Cuándo se hizo eso? En el 2019, ¿verdad? Entonces, en un timeline, para decir, empezamos en el 2018 y fuimos avanzando con proyectos. Participamos con la Municipalidad de San José en un proyecto que intentaba enseñar a andar en bicicleta a las personas, hasta que llegamos al Parlamento Joven Ambiental, que pretende enseñar a los jóvenes cómo funcionan las leyes de Costa Rica, cómo legislar, cómo presentar un proyecto de ley. Después, en el 2019, se dio la PRECOP, la PRECOP es una conferencia antes a la COP, que fue en sede en Costa Rica, la de ese año. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y ser panelistas sobre jóvenes en materia de activismo climático. Entonces, todo esto es para decir que fuimos viendo como nosotros los jóvenes de Santa Ana, fuimos viendo como nosotros podíamos tener más alcance y podíamos aprender más y más, y nuestras voces podían llegar a ser más escuchadas. Para volver a la pregunta, entonces todo se da por una trayectoria. Gracias a la trayectoria que llevamos es que podemos estar involucrados en esto. Después, este año, en el 2021, nace una iniciativa que se llama Proyecto COP, Operación COP, donde la organización Misión 2 Grados, junto a un ente internacional llamado Climate Reality Project, pretende capacitar a jóvenes que están involucrados en materia climática, a nosotros de la Red de Jóvenes por el Clima, y además a otra red que se llama Red de Juventudes y Cambio Climático, que también son costarricenses. Nos capacitan en materia de cambio climático y cómo funcionan las negociaciones, cómo funcionan los bloques de negociación. Por ejemplo, cómo Costa Rica no negocia solo en las altas ligas, negocia con un bloque que se llama ILAC, que está conformado por diversos países. Muchas gracias. ¿Vos qué pedís? ¿Un café? Ok. Lo siento. Después de todo este trayecto, conseguimos una acreditación con la Casa Amarilla y con el MINAE para poder ir bajo nuestros propios... Muchas gracias. Pura vida. Estamos bien. Gracias. Entonces, conseguimos la acreditación del MINAE y de la Casa Amarilla para poder ir con nuestro propio financiamiento a Escocia como asistentes de los negociadores, para poder estar más involucrados en el proceso, para saber cómo se toman las decisiones, y cuando volvamos a Costa Rica poder estar sabiendo cómo son los procesos de toma de decisión, estar involucrados y poder... ¿Qué ha sido lo que usted personalmente más aprendió de ese viaje a Escocia?
Muy bien, es una pregunta difícil. No, ok. Bueno, ¿qué ha sido de lo que usted más Sí. aprendió? He aprendido un montón de cosas. En la conferencia se da a cabo durante 2 semanas. En la primera semana iba con el objetivo de asistir, de aprender, de verdad, mis temas focales son ciencia y tecnología y juventudes. Entonces, aprendí un montón de energías limpias. Hablé con científicos e investigadores sobre energía eólica, sobre energía solar, sobre la controversial energía nuclear. Pero después me di cuenta que nosotros como jóvenes no estábamos siendo involucrados lo suficiente como nosotros merecemos en las negociaciones. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes no estaban permitidos, no podían entrar a las salas de negociación, y es algo injusto porque nosotros como jóvenes, exactamente, nosotros como jóvenes tenemos el derecho de poder saber qué está pasando allá adentro, porque es nuestro futuro. Eso es algo que uno ve mucho, que se deja de lado a los jóvenes. Correctamente, no solo los jóvenes, también se deja de lado a las poblaciones indígenas, a las poblaciones menos vulnerables. El 1% toma las decisiones sin tomar en cuenta al otro 99%, y se tiene que tomar en cuenta al 99%. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, en la segunda semana, mi objetivo se inclinó más a conectarme con jóvenes, ver cómo podemos hacer un cambio tangible, realista, pero tangible, y cómo poder exigir que necesitamos estar más involucrados en los procesos. Es demasiado loco ver que el top 10% de la humanidad tiene como prácticamente la mitad de la plata. Todo el mundo. Es algo demasiado loco. Pensar eso, porque somos 7 mil millones de personas, más de 7 mil millones de personas. Y usted ve personas que tienen más de 100 mil millones de dólares. Pero incluso yo pienso que algunas de esas personas se lo merecen. O sea, todo eso que tiene, hay algunas personas que dicen, ay no, pero ¿cómo alguien va a tener tantísimo con tanta pobreza que hay en el mundo? Pero esas personas vean el cambio que han hecho en el mundo. O sea, Amazon, vea el cambio que ha hecho en el mundo, que usted, en la pandemia usted podía estar en su casa, ponía la computadora, que hay unas camisas y en 2 toques ya les llegaban. Elon Musk lo que quiere es llevar a la humanidad a otro planeta, y lo que ha hecho con los carros eléctricos, lo que eso le va a ayudar al ambiente aquí en unos 15 años, cuando prácticamente ya todos los carros son eléctricos. Son personas demasiado curiosas que puede que manejen prácticamente casi un gran porcentaje de la plata a nivel mundial, pero son personas que a mi punto de vista se merecen que han llegado a donde estén. ¿Usted qué piensa de eso? Es difícil porque en cierta manera es muy complicado porque son muchos de esas personas, por ejemplo Elon Musk, aportan mucho a la sociedad, pero al mismo tiempo se tiene que tener una conciencia tanto de las cosas positivas que generan y que contribuyen, pero también se tiene que tener conciencia de las cosas negativas que se pueden mejorar. Yo personalmente, yo lo digo como una opinión personal, yo sigo y me gusta mucho el trabajo de Elon Musk. Me parece que lo que él está haciendo en el sector de energías está revolucionándolo, lo está llevando más allá, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia de lo que yo hago, cómo repercute no solo a mí mismo, sino a los demás.
estoy dejando atrás, estoy haciendo estoy haciendo que las poblaciones vulnerables sean más vulnerables. Me parece que son preguntas que cada uno tiene que plantearse. Lo que quiero decir es que no hay que desacreditar, no hay que desacreditarlos, pero sin embargo está bien hacerse la pregunta de Sí, porque ¿cómo tienen tanto poder tan no, pocas personas? no es el cómo, es el qué hacen con ellos, ¿Qué hacen con qué tanto hacen con tanto poder, cómo podemos hacer que este poder sea usado de mejores maneras. Ok. En mi opinión, el tener el poder no es lo sustancial, no es malo. Lo que sí es malo es, como dice el hombre araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es necesario que cada persona que esté en posiciones de poder use ese poder con una gran responsabilidad. ¿Me explico? Pregunta muy random que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito, muy buena pregunta. Soy muy fan de Batman, la verdad. Soy muy fan de Batman. Ok. Me parece que Ok. en un mundo de titanes y de dioses como lo es DC Universe, Ajá. Batman Es un humano, ¿no? es un humano Sí. y se encara con ellos. Mi superhéroe favorito es el mismo Capitán América. ¿Por qué? Porque, o sea, no voy a decir que yo soy el Capitán América, Ajá, pero sí me reflejo un poco en él. Él, dice, antes de que le inyectaran todas esas cosas, que le hacían tantos experimentos, él era un flaquillo, que le hacían bullying, que le pegaban, que no lo tomaban en cuenta, que él quería, lo único que quería era servir al ejército, pero no lo tomaban en cuenta porque era muy flaco, no tenía lo necesario. Y luego se convirtió en un super monstruo, fuertísimo, que podía hacer todo, que podía, o sea, destruye sacos de boxeo, obviamente hacen mucho más, pero, digamos, se convirtió de alguien flaquísimo, bien enfermo, a alguien súper poderoso, y esa mentalidad de hacer cosas buenas la mantuvo con el Correcto. tiempo. Entonces eso es lo que a mí más me gusta de Capitán América, a mi punto de vista. ¿Estás más fan de DC que de Marvel? en realidad no, en realidad soy más fan de Marvel, Pero está más Batman. pero entre todos los superhéroes de Marvel y Batman, tengo que escoger a Batman, obligatoriamente. De Halloween de chiquito se vestía de Batman. De Halloween de chiquito no me vestía, no, me acuerdo que me vestía de Spider-Man más que todo. Yo vestía de Luke Skywalker. Ajá, qué bueno. Siempre me quedaba el traje, porque era como unas mantas Ajá, y la pistola. La espada la hace en verde. sí, Entonces yo solo tenía la espada láser verde, entonces me va por Halloween. correcto, sí. Muy buen dato. Ok, yendo atrás, antes de los superhéroes, es demasiado loco ver las rutinas diarias de esas personas. ¿De cuáles personas? Del top 1%. Ok, porque Es muy loco ver lo que hacen con el tiempo, porque es algo que a mí, en mi punto de vista, yo pienso que todas las personas tenemos tiempo. Eso es lo más valioso que todos tenemos, y lo que hagamos con ese tiempo es lo que nos va a llevar a ser el 1%, a tener empresas, a cambiar el mundo. Eso, lo que hagamos con el tiempo, eso es lo que va a llevar a que nos convirtamos en nuestros sueños, en lo que queramos ser en un futuro. Entonces esas personas no es la cantidad de tiempo que prácticamente trabajan todo el día, sino la eficiencia con la que trabajan todo el día. O sea, imagínese usted trabajar 16 horas todos los días de una manera mega eficiente por décadas. Eso es algo que es súper admirable. Usted nada, ¿verdad? sí. ¿A qué hora usted se levantaba a las madrugadas a nadar? A ver, yo nadaba 20 horas por semana, se reparte en las tardes, todas las tardes, de lunes a viernes.
y hacía 3 sesiones en la mañana, una el miércoles, una el viernes y otra el sábado. ¿A qué hora? En las mañanas me tocaba levantarme como a las 4:30 para estar en la piscina a las 5 y después ir al colegio a estudiar y después ir a nadar otra vez. Yo escuché una historia de unos nadadores Ajá. ahí en Belén que nadan a las 4. ¿Sí? Nadan a las... No es que se levantan a las 4, No, nadan a las 4. ¿Sí? Entonces, eso me dejó pensando un montón lo que a esas personas les va a ayudar eso en el futuro. En cuestión de, por ejemplo, yo ahorita estoy en una etapa de mi vida donde no estoy nadando tanto como lo hacía antes. Ajá. Estoy más enfocado en mi universidad o vengo de en este periodo que estuve como parte de delegado joven de Costa Rica, no me daba el tiempo para nadar, pero sí sigo con la lección de disciplina, de ahí, porque Esos nadadores que se levantan a las 4, o sea, no es solo el nadar, que también eso es un super deporte y usted lo activa de todas las maneras, pero la disciplina de ir a nadar a las 4, no levantarse a las 4, de ir a nadar a las 4. Y el esfuerzo que conlleva eso, el saber que el día antes usted se tiene que dormir muy temprano, que usted tiene que dar todo hecho, que tiene que dar todo listo, que llega a la casa y luego nadar al colegio. Esa disciplina de esos nadadores es algo que se les va a quedar toda la vida y es algo que a mí me asombra de una manera increíble. Hay gente que se levanta a las 4 para ir a nadar. es un entrenamiento mental y es en el mundo de la natación, el mundo de la natación y el mundo del deporte es muy sencillo. Lo que usted pone de trabajo es lo que usted va a recibir. Es una ecuación muy sencilla que a nosotros los nadadores hemos aprendido por experiencias, las etapas en que hemos entrenado, es lo que hemos recibido lo equivalente. Entonces, si uno quiere llegar a mejorar y a estar en un alto nivel, como lo hacen los muchachos de Belén, que son los mejores nadadores de Costa Rica, entonces hay que poner el trabajo. Es una ecuación muy sencilla. Los deportes, hay tantas cosas que uno hacer. Digamos, yo estuve en Belén, en básquet, estuve los últimos 3 años. Lo que yo aprendí de básquet es algo que yo no lo cambio por absolutamente nada. O sea, ya casi no voy a salir, lastimosamente, de básquet. Es algo muy duro, pero es que son 3 entrenos y un partido, o sea, prácticamente 4 días a la semana, de 7:30 a 9:30. Y es que ese es mi problema, que termina a las 9:30. Entonces llego a la casa y ya son las 10. Me baño y son las 10:15. Me hago una comida y ya son las 10:30. Entre lo que como y lavo los platos ya son las 11. Y al día siguiente tengo que levantar a las 5. Y además tiene que añadirle lo de si están en el colegio, las tareas, si están en la universidad, estudiar, si tiene trabajo. En natación yo lo he visto. Nosotros los nadadores empezamos muy temprano. Entonces a mí me tocó durante toda mi etapa de colegio estudiar y nadar. Y después tengo colegas nadadores que están en la universidad y entonces tienen que balancear la universidad y nadar. Y los que no están en la universidad tienen su trabajo, tienen que trabajar y nadar, así sucesivamente. Y más en un país como lo es Costa Rica, donde la natación no te da de comer. ¿Me explico? Sí, es prácticamente más algo personal, más un hobby. Usted bueno, no sé, pero no creo que usted pueda hacer del nadar algo para vivir. Exacto. Bueno, tan joven no, tal vez. Tal vez si se hace profesional, ahí me imagino que ya ahí tendríamos que oportunidad. Pero un chavaquillo de 16 años que tiene que ir al colegio no puede poner 100% de su atención a nadar. Es pura persistencia y hay chamaquillos de 16 años que lo hacen, no solo en el mundo, pero en Costa Rica. Como vos decís, los maes de Belén
Y los más, y en todo el país hay nadadores que lo En todo hacen. el país, hay nadadores. Pero son sacrificios y es cuestión de saber balancear. Pero eso es una inversión, ¿entiendes? Es una inversión, exactamente. Lo que usted gana de eso, lo que usted gana de esa disciplina, es algo que se le va a quedar por toda la vida. Además, por ejemplo, yo me acuerdo, a mí la natación lo hacía por deporte, lo hacía porque a mí me encantaba competir, pero también me servía como fortaleza mental. Ahora sigo nadando y lo que sigo nadando, pero lo hago más que todo por cuestión, Por deporte. no solo por fitness, pero también es como una terapia. Mantener esa terapia mental. Correcto, para oxigenar el cerebro, para dejarlo fluir, me explico. Entonces, y esos valores se quedan. Yo, por ejemplo, en el colegio siempre tuve buenas notas. Yo considero que algo que me ayudó en eso fue nadar. Sí, es ilógico, porque uno piensa, ay, pero está usando 20 horas semanales, menos de 20 horas para estudiar, menos de 20 horas para hacer la tarea. Pero es al revés, de hecho eso la ayuda a usted en el colegio, porque lo hace ver usted el valor del tiempo, hace ver, ok, voy a usar 20 horas, ok, entonces tengo menos tiempo para hacer las tareas, pero ahí las tengo que hacer bien. Muchos de mis compañeros, y me imagino que a vos también te pasa, los que no usan 20 horas para nadar, usan esas 20 horas para jugar Play, o para ver tele, o para... Ver Netflix. Entonces, volvemos a lo mismo. Igual, cada quien usa esas 20 horas en su... ¿Usted no es muy fan de videojuegos? Yo nunca jugué en videojuegos. Mi mamá nunca me compró, entonces empezamos por ahí. Y ya cuando yo empecé a tener mis propios ahorros, sinceramente no los invertía en eso. Yo pensaba, ese es el problema con los videojuegos míos. O sea, yo al principio sí estaba todo entusiasmado de, ay, voy a jugar Play con mis amigos, todos están jugando Play hasta las 12 de la mañana, que va a ser buenísimo. Pero ya luego que yo vi, mis ahorros de 2 años me alcanzaba o una Play con un controlcillo y unos 3 jueguillos, o un teléfono. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, puedo usar toda mi plata para comprarme un Play, lo cual no me va, no lo veía como la inversión más inteligente del mundo, o puedo usarla para comprarme un teléfono que me va a ayudar en toda la vida. Y ahí es cuando yo tomé la decisión. He deseado un Play toda mi vida, pero no me voy a comprar un teléfono. Así es. Y eso es algo también muy importante, saber cómo usar la plata. Porque si uno usa plata para literalmente un Play, que es, a mi punto de vista, yo lo veía como una pérdida de tiempo. O sea, yo sabía que eso no me iba a dar nada en mi familia, o sea, con mi familia no me iba a dar nada. En el colegio no me iba a dar nada, de hecho me iban a empeorar las notas. Entonces yo lo veía como que es un hobby que lo podría hacer con mis amigos de vez en cuando, pero no lo veo lo más inteligente del mundo gastar tanta plata ahí. Y eso fue lo que me llevó a hoy en día yo casi no gasto plata en cosas que no me... Así es. Y volvemos a que no es tanta la cuestión no es de plata, es cuestión de tiempo. Es el tiempo, Es lo importante. También hay dos cosas que yo pienso. Yo que sé, usted está aburrido, usted ya terminó el cole, usted ya se salió de la U, no de la U completamente, porque usted tiene un día libre o algo así. Hay dos cosas que yo pienso que usted debe hacer, que usted, siempre que usted no sepa hacer con su tiempo, usted lo va a hacer y usted está invirtiendo su tiempo y va a ganar. Y lo puede hacer de aquí hasta que tenga 80 años, 90 años. Y esos son leer y hacer deporte. Así es. Esas son las dos cosas que usted puede hacer de aquí hasta que usted tenga 80 años. Si usted no sabe qué hacer con su tiempo,
Y en el 100% de las ocasiones usted va a ganar una inversión y va a salir mejor que lo que estaba antes. Pero no tiene que ser eso, nada más es buscar maneras positivas que añadan a su vida. Por ejemplo, ahorita este es mi tiempo libre. ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo libre? Aprendiendo, comunicándome, intentando esparcir el mensaje que es: necesitamos más participación ciudadana y juvenil en nuestros gobiernos, no solo en nuestro gobierno de país, pero en nuestros gobiernos locales. Cosas, como dicen en inglés, meaningful, para hacer, con el cual invertir el tiempo. Pero usted lo aprende con estas cosas. Yo me he conocido tanto a mí mismo hablando, porque usted puede tener ideas abstractas en su cerebro, pero al usted expresarlas de cierta manera, ahí es cuando usted se conoce, ¿verdad? Ok, yo pienso así, ok, yo soy así. Entonces, digamos, esta es mi primera entrevista después de 2 meses de no hacer una. Y ya me hacía falta porque yo disfrutaba mucho hacerlas, o sea, las anteriores yo disfrutaba un montón. Estas sí disfrutaba mucho, la verdad. Y también es como una terapia mental. Sí. Es algo increíble, es algo que está aprendiendo. Y si algo he aprendido yo también, yo no hago entrevistas, pero sí me encanta dialogar, escuchar perspectivas diferentes. Si algo me ha servido estar en las redes, comunicarme con la red de Jóvenes por el Clima, con la red de Juventudes, es aprender sobre diferentes perspectivas. No es lo mismo mi perspectiva mía, que yo vivo en el cantón de Santa Ana, a la experiencia de mi colega que creció en Esparza, pero estamos en la misma lucha con perspectivas y motivaciones diferentes. ¿Me explico? Hay un estudio muy interesante, dice que si usted pone a 5 personas de las mismas etnias, que son del mismo país o misma educación, algo así, a hacer un trabajo, a sacar una tarea, versus si usted pone 5 personas de 5 etnias diferentes, un africano, un europeo, un asiático, un gringo y un suramericano, un latino, ellos van a realizar un trabajo muchísimo mejor y van a plantear algo muchísimo más avanzado que las personas que son de las 5 mismas etnias, porque ellos tienen 5 perspectivas del mundo totalmente diferentes. Entonces pueden plantear una idea y el otro dice no, pero digamos, yo ya vi eso y eso no funciona, ¿por qué no hacemos esto? El otro, no, esa no, y así. Pero digamos, si son de la misma etnia, prácticamente todos tienen los mismos valores, bueno, similares valores, entonces van a realizar un trabajo no tan bueno y no tan profundo como 5 personas de 5 etnias diferentes. Esa es la importancia de la diversidad en la toma de decisiones, por ejemplo, que es lo que yo estoy intentando averiguar, que haya interseccionalidad, que haya inclusión que en la toma de decisiones de leyes y a nivel nacional e internacional estamos involucrados nosotros los jóvenes, que estén involucrados, ¿verdad? Para que haya una inmersión de ideas que vengan de todos lados y de todas las perspectivas. Si me explico. Sí. Está profundo, la verdad. Está muy profundo. Por ejemplo, te voy a poner algo que he estado discutiendo con todo el mundo estos últimos 5 días. Estábamos, después de la COP, nos sentamos unos jóvenes a reflexionar cómo es que verdaderamente se puede hacer un cambio en el sistema, porque este sistema lleva años siendo el sistema. Entonces nos planteamos preguntas. ¿Será que el cambio es más efectivo por medio de una protesta, o es más efectivo metiéndose en el sistema e intentando cambiarlo desde adentro? Y si fuera el caso de que las protestas sí son efectivas, es una pregunta a la cual no tengo respuesta. Hay una frase que dice, si
quieres paz, prepárate para la guerra. Exactamente. Entonces por ejemplo, estábamos discutiendo, ¿qué es más efectivo? ¿Una protesta, una manifestación violenta con daños de propiedad privada o una protesta pasiva? Yo soy de la creencia de que es necesario, de que es más efectivo una protesta pasiva. Si hay algo que es verdad, es que la protesta violenta va a llamar mucho más la atención. Va a llevar mucho la atención. Entonces los que creen en las protestas violentas dicen eso. Y no estoy diciendo que son opiniones a las cuales no sé cuál está bien y cuál está mal. Lo que digo es... Mi profesor de estudios del cole, ese era mi profesor favorito. ¿Sí? El año pasado, no sé si usted recuerda que se daban como las calles de la playa, como para ir a la playa. Ajá. Yo pasé ahí en la playa, vi las protestas y cuando llegamos, el profe de estudios sociales nos habló, sacó una clase para hablarnos de que veamos que los cambios más grandes de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa, cosas que tienen un impacto grandísimo, todos, cabe la casualidad, que fueron protestas violentas. Entonces ahí está la pregunta. ¿Vale la pena hacer una protesta violenta dependiendo por lo que estamos luchando? Por ejemplo, yo por lo que intento luchar es, como ya dije, es que haya representación, de que nos escuchen, de que nos involucren en las conversaciones. Y usted está estudiando en China. Bueno, justo ahora las fronteras están cerradas, entonces usted no puede ir. Ajá. ¿De dónde salió esa chispilla de ir a China? De ir a China, ok, entonces, no lo he explicado. Soy estudiante de ingeniería con énfasis en energía y voy a estudiar en China con una beca que fue otorgada por la Casa Amarilla. Entonces, básicamente en mi colegio yo tuve la oportunidad de aprender mandarín. Ahí conseguí la base. Entonces yo me estaba graduando del cole, no sabía qué quería estudiar, no sabía a dónde estudiar y pensé en China, y la verdad es que me pareció muy interesante, algo muy diferente, una potencia. Entonces apliqué a la beca, me dieron una beca completa, la Casa Amarilla, y me dijeron, escoja usted cuál universidad quiere ir. Entonces yo busqué las universidades chinas, las de ingeniería, y entonces me metí en el proceso porque era algo que yo sabía que me iba a gustar, nada más totalmente mi papá diferente. Ajá. fue a China. Ajá. Estoy prediciendo, ¿sabes de ahí? Sí, sí. Mi papá fue a China un mes. Sí. Cuando regresó, pesaba 5 kilos menos. Sí. Ajá. Yo solo eso le digo. Sí. Es una cultura totalmente diferente y a mí yo soy una persona que no le gusta mucho el cambio, pero al mismo tiempo, por esa misma razón, me gusta salirme de mi zona de confort. ¿Y usted no le gusta el cambio? Cambio. Así es. Entonces, si usted le da miedo, hágalo. así es. Entonces eso es lo que yo pienso. Por eso es que dije, esta oportunidad china me da demasiado miedo, pero por eso mismo es que si le da miedo es que se está haciendo lo correcto. Así es. La frase de Oscar Isaac, justo cuando usted le da miedo brincar, Ajá. justo ahí es cuando se tiene que brincar. Sí. Muy al dedo, la verdad. Muy interesantona, la verdad. Y usted está en énfasis de energía. ¿Por qué energía? ¿Por qué energía? Ok, entonces a mí siempre me ha gustado todo lo que es STEM: ciencia, tecnología, energía, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿verdad? No quería estudiar física, solamente física, no quería estudiar solamente química, quería enfocarlo en una ingeniería. Y siempre me han fascinado todos estos temas de energías limpias.
quiero ir al otro lado del mundo a aprender diferentes maneras de producir energía sosteniblemente para después volver a Costa Rica y poder ver cómo aplico yo estos conocimientos. ¿Su plan es luego regresar a este país? Ese es mi plan. Okay. Ese es mi plan y es el mismo plan de la beca de la Casa Amarilla. Cuando a mí la Casa Amarilla me da la beca para irme, me hacen firmar un contrato diciendo: usted cuando termine su carrera tiene que volver a Costa Rica a aplicar lo aprendido. ¿Tienen que trabajar en el gobierno? No en el gobierno, pero en el país, a aportar. ¿Está bien? Y me parece muy inteligente de Es algo parte que deberíamos hacer más. Exactamente. Me parece que está súper bien el concepto de irse afuera a aprender, pero traer ese conocimiento acá para que el país pueda seguir creciendo Es algo y desarrollándose. muy inteligente. Entonces, usted lo que le llama la atención de las energías son como las renovables. Sí, Como porque porque eso es, bajo mi perspectiva, ese es el único camino por el que debemos y tenemos que ir. No podemos seguir aferrados a los combustibles fósiles, simplemente porque no son ni ambientalmente sostenibles ni tampoco son económicamente sostenibles a largo plazo. Entonces nuestro futuro está en las energías renovables, ya sea energía eólica, ya sea energía solar, ya sea energía nuclear. Bueno, energía nuclear es muy irrealista a nivel de Costa Rica, pero La termonuclear. Aquí hay energía termonuclear. Exactamente. Entonces no te sé decir, yo lo que quiero es ir a aprender, Aprender. por supuesto. Entonces usted desde hace ya bastante quería hacer algo relacionado ahí. Sí. ¿Y cómo usted le iba al colegio? ¿Más de 90 todo? No, a ver, nunca fui el más verde, por decirlo así, de la clase. Okay. Siempre tuve buenas notas, 90s, ¿verdad? A veces me sacaba un 85, a veces me sacaba un 95, Nada más. pero nunca tuve malas notas. Siempre me apasionaba, en el colegio siempre me apasionaron los temas de ciencia, pero también me encanta mucho lo que es la política. Entonces, si en el futuro lejano logro encontrar una manera de anexar conocimientos en un tema específico con el desarrollo humano, es una oportunidad que no desaprovecharía, pero ya eso sería más en el futuro lejano. Ahorita lo que busco es desarrollar mi nivel. Primero que todo, hablamos como 2 horas y no se grabó absolutamente nada. Ok, Pero no importa, se recomienza. démosle otra vez. Ok. Ok, preséntese. Mi nombre es Antonio Muñoz Carazo, soy estudiante de ingeniería con énfasis en energía. También soy coordinador joven de la organización Misión 2 Grados, soy miembro de la Red de Jóvenes por el Clima y recientemente fui delegado joven de la delegación de Costa Rica en la conferencia de las Naciones Unidas COP26, que es una conferencia donde se hablan de materias climáticas, donde cada país que firmó tanto el protocolo de Kioto como el Acuerdo de París se reúnen a hablar y a condensar las reglas que cada país usará para combatir el cambio climático. ¿Y cómo usted logró ir a Escocia? Ok, es un proceso largo. Todo empezó en el 2018 cuando la organización Misión 2 Grados, que tiene la filosofía de que la verdadera manera de hacer un cambio es mediante la información, la sensibilización y la educación,
llega a 8 colegios diferentes del Cantón de Santa Ana, tanto públicos como privados, a enseñarnos sobre el cambio climático, sobre el porqué del cambio climático y sobre los efectos que tendrá en nuestras sociedades. Después nos da diferentes talleres y le da talleres a 1000 jóvenes del Cantón de Santa Ana. De esos 300 reciben talleres posteriores. 100 jóvenes se apuntan a la red de jóvenes por el clima y 22 son escogidos para representar a su cantón. Aquí empezamos aprendiendo más sobre el tema. Por ejemplo, la primera actividad que hicimos fue ir al cantón de Matinilla, al distrito de Matinilla, a aprender cómo el cambio climático puede tener efectos en nuestras localidades, que no es solo la foto del oso polar, del casquete que se está derritiendo, también es como en el cantón de Matinilla, en el distrito de Matinilla, en Santa Ana, no muy lejos de nuestras casas, está expuesto a derrumbes y a inundaciones que solo aumentarán conforme pase el tiempo y conforme el cambio climático sea algo más grave. Y en el COP de Escocia, ¿qué Voy. es lo que usted más...? Perdón. Después de eso, formamos parte del primer Parlamento Joven Ambiental, después, donde se quiere que los jóvenes aprendamos de legislación y cómo presentar un proyecto de ley. Después de eso nos involucramos en el primer Parlamento Joven Ambiental, nos involucramos en la PRECOP 25, sede Costa Rica, donde hablamos de participación juvenil en temas ambientales, y entonces nos damos cuenta que nuestra voz puede ser expuesta y puede ir más allá. Nos trasladamos al 2021, donde junto a Misión 2 Grados y la entidad Climate Reality Project generan el proyecto COP, Operación COP, que busca capacitar a los jóvenes en materia climática para que ayuden y asistan a los negociadores en cada tema en la COP, ¿verdad? Después de un largo proyecto de capacitación, somos certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y por el Ministerio de Energía para que con nuestro propio financiamiento podamos ir a asistir. Ahora sí, la COP. Nosotros vamos con la acreditación. Nuestro objetivo es ir a asistir a la delegación, a asistir a los negociadores. Los negociadores en Costa Rica tiene una docena de negociadores en diferentes temas focales. Por ejemplo, hay uno que se encarga de un tema muy complicado e interesante que se llama mercados de carbono. Hay otro que se encarga de adaptación. Hay otro que se encarga de mercado de carbono. Un mercado de carbono es entonces, ¿sabes cómo existen las emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, los mercados de carbono se crean, son edición. Sí, okay. Estar fuerte. Ajá, entonces, ayudamos a negociadores. Por ejemplo, está el negociador que se encarga de mercados de carbono. Los mercados de carbono son, sabes como cada país, entidad, organización, compañía, individuo tiene sus emisiones de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, como es el metano, entre otros. Los mercados de carbono son sistemas, por ejemplo, de bosques de árboles que capturan carbono. Entonces, para llegar a una reducción neta de carbono, hay que reducir la emisión de gases, pero en la sociedad en que vivimos es realísticamente imposible
llegar a una reducción completa de gases de efecto invernadero. Entonces, para compensar los gases que se seguirán emitiendo, están los mercados de carbono, que es para compensar y empatar y absorber el carbono que así se emite. Entonces, para que se llegue a una emisión neta cero de gases de efecto invernadero. ¿Me explico? Sí. Volviendo a Proyecto Operación COP, entonces nosotros aprendemos de todo esto, y como los negociadores de todos los países que firmaron el Acuerdo de París, que son casi 190 países, hablan y negocian y están involucrados en cómo están involucrados en qué vamos a hacer, qué se van a hacer y por qué se hacen las cosas. Nosotros queremos aprender cómo se toman las decisiones para nosotros estar involucrados y tomar nosotros decisiones también. Y en este viaje a Escocia, ¿qué es lo que usted personalmente más aprende? Ok, entonces, yo fui, no solo, además de con el objetivo de asistir a la delegación, también fui a cubrir temas focales como lo que son ciencia y tecnología y energía, que son temas que a mí me interesan mucho, y también temas de juventud. Durante la primera semana hablé con científicos, con investigadores, con universitarios sobre energía eólica, energía solar, la controversia de la energía nuclear, de cómo estas nos pueden beneficiar para llegar a un futuro sostenible, neta cero, ¿verdad? Pero después, conforme fue pasando la primera semana, de dos semanas, conforme fue pasando la primera semana, me fui dando cuenta que nosotros los jóvenes y las poblaciones menos vulnerables no estábamos siempre siendo involucradas en los procesos de toma de decisión. Muchos no tenían acceso a las salas de negociación donde se estaba tomando la decisión de cómo iba a ser nuestro futuro. Entonces es importante, porque en nuestro futuro, saber qué va a pasar. Nosotros necesitamos tener una opinión en cómo queremos que sea nuestro futuro, y eso no estaba sucediendo. Es demasiado curioso ver cómo simplemente por ser jóvenes no somos tomados en cuenta en ciertos asuntos. Y no solo juventudes, también muchos observadores, como muchas ONGs, tampoco podían entrar. Las poblaciones indígenas, que son de las más expuestas a los efectos del cambio climático, tampoco están siendo tomadas en cuenta. No hay una justicia interseccional. Necesitamos que más mujeres estén involucradas en el tema, porque está comprobado científicamente que las mujeres están más expuestas al cambio climático, a los efectos del cambio climático, que muchos de los hombres. Entonces, lo que quiero decir es que es importante que haya diversidad dentro de estas mismas salas de toma de decisiones. Se ocupa la diversidad. Correcto. Porque, digamos, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención. Ponen dos grupos de personas a hacer la misma tarea. El primer grupo son 5 personas de la misma etnia, o sea, prácticamente 5 personas similares. Y el otro son 5 personas de 5 etnias totalmente diferentes: un africano, un europeo, un latino, un asiático. Y esos se les ponen ciertas misiones y se comparan los resultados que fueron tomados entre ambos grupos, y es muchísimo mejor el trabajo hecho por el grupo de las 5 personas que hacen distintos a las 5 personas de la misma etnia, ya porque las diferentes perspectivas del mundo, el venir de diferentes partes, el haber crecido de maneras distintas, el haber visto, ok, esto funciona, ok, esto no funciona, ok, esto en mi país lo hicieron y no me resultó de la mejor manera. Eso es mucho más, tiene un grandísimo mayor valor, en cambio, a las 5 personas de la misma etnia que fueron
criadas de una manera similar, que vivieron en el mismo país. Entonces eso es algo muy curioso de ver y es algo que se aplica prácticamente todo hoy en día, en todas las decisiones. Y es algo necesario, es algo, como reitero, si se está tomando una decisión que involucra a una persona o a una población, alguien representante de esa población tiene que estar involucrado en la toma de decisión. No puedes tomar una decisión sin tomar en cuenta los involucrados en el tema. Es como decir, voy a tomar una decisión para este grupo de personas y yo no soy parte de ese grupo de personas y estoy tomando una decisión para ese grupo de personas. Es como, ese grupo de personas debería estar tomando la decisión, no yo. Es. O la debería estar tomando conmigo. Exactamente, y eso es lo que no está sucediendo ni a nivel internacional, como lo experimenté en la COP, ni a nivel nacional ni local. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cómo es que yo puedo estar más involucrado en temas de participación? No tiene que ser ambiental, puede ser simplemente participación. Entonces, ahí es donde uno responde, bueno, cada municipalidad tiene un consejo municipal de la persona joven, donde las personas jóvenes se pueden reunir y hablar y proponerle cosas a la municipalidad, que es una iniciativa súper buena, pero que en la práctica no funciona, porque muchas municipalidades a lo largo del país, y más que todo en las zonas más rurales y costeras, no tienen un consejo municipal de personas jóvenes efectivo y que esté en coordinación con su municipalidad. Entonces, si el propio sistema no te está ayudando, ¿cómo es que vos puedes hacer un cambio? Necesitamos que el mismo sistema sea participativo. ¿Me explico? Y aquí es donde nosotros los jóvenes tenemos que decidir. Si el sistema no está siendo participativo, es ahí donde nosotros tenemos que involucrarnos, vamos a hacer un cambio y involucrarnos y meternos en el sistema para hacerlo participativo como nosotros deseamos que sea. Las cosas no son algo por sí solas. Así es. Y si queremos participar ahí, tenemos que pelear hay que pelear. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, ¿qué fue lo que más aprendí? Aprendí que nosotros como jóvenes tenemos que unificarnos entre país, entre región, entre el mundo, para luchar por lo que necesitamos y queremos. Por ahora representación, pero también necesitamos luchar por nuestra vida digna que necesitamos y queremos, y no tendremos si las decisiones se siguen tomando de la manera en que se están tomando ahora. Sí, esa pregunta no se la había hecho antes. Ajá. ¿Cuál fue la persona que usted más le interesó? La persona que más me interesó. ¿Que más? ¿Cuándo? En ese viaje. La que usted conoció o puede que haya visto y que más le llamó la atención. A ver, conocí a un montón de personas, entonces no hubo una sola que me interesó. Digamos, las que más. Es algo muy gratificante. Yo considero que, para dar contexto, yo considero que el resultado de la conferencia de la COP26 fue un resultado muy decepcionante. Las decisiones que tenían que haber tomado no se tomaron. Y los países desarrollados no están tomando la responsabilidad que necesitan. Al mismo tiempo, conocí a muchas personas que pensaron igual que yo. Entonces, el relacionarse con esas personas es mucho más gratificante que el resultado negativo textual de la conferencia. Conocí a esta persona estadounidense que reunió a colegas estadounidenses que se sentían excluidos no solo de las negociaciones, pero también se sentían excluidos de su propia delegación estadounidense. Los propios estadounidenses no estaban incluyendo a sus compatriotas. Entonces, estos se reúnen y reúnen a personas que no necesariamente son estadounidenses para ver cómo se puede hacer un cambio tangible, ¿verdad? Entonces, yo me reúno con ellos y nosotros, los jóvenes, tomamos
un plenario de alto nivel el penúltimo día para decir lo que tenemos que decir, que es necesitamos participar porque exigimos una vida digna. No Todo- sabía yo que sí consideraba que tenía resultados tan negativos. Pues sí, lamentablemente, Pero entonces, ¿qué esperaba usted ¿qué esperaba? Muy para bien. que fuera positivo? Entonces, como ya te dije en la entrevista que no grabamos, Ajá. esa conferencia sucede una vez cada año, ¿verdad? Pero esta en particular tenía todos los ojos puestos en ella por dos razones particulares. Porque el año pasado no hubo conferencia debido a la pandemia, no se pudo dar. Y la segunda razón, porque en el mes anterior de agosto, el IPCC, que es la entidad científica de las Naciones Unidas que se encarga de hacer todos los informes con relación al cambio climático, citó con datos, claramente citó, necesitamos mantener el cambio climático por debajo necesitamos que el planeta no se caliente más de 2 grados centígrados. Esa es la asociación de 2 grados centígrados. Así es. No, a ver. Misión 2 grados es una ONG costarricense. A ver, para dar contexto. El planeta, gracias a sus emisiones, se está calentando cada vez más, por encima de los niveles preindustriales. Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero causan que el planeta se caliente. Si el planeta se calienta 1.5 grados Celsius más de lo que ya estaba, suceden tales efectos. Muy negativo. Si se calientan 2 grados más, suceden tales otros efectos, y así sucesivamente. El IPCC lo que muestra es, ahorita con las emisiones que tenemos en este momento, el planeta se va a calentar a 3 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. ¿Y qué sucede si pasa esto? Pues las tormentas tropicales y las tormentas meteorológicas aumentarán, las sequías aumentarán, el nivel del mar aumentará. Y el mismo IPCC nos explica cómo es que esto repercute en nuestra vida cotidiana, cómo es que, por ejemplo, en el futuro 9 de cada 10 niños estarán expuestos a 2 efectos del cambio climático, y como esto repercute en su educación, en su salud, como mucha gente en las ciudades más pobladas no tienen buena calidad de aire, y como eso repercute en su salud, y como esta mala calidad de aire solo aumentará si seguimos emitiendo como lo seguimos haciendo. Entonces, todo esto iba a ser visto, regulado en la COP26. Necesitábamos en la COP26. Ah, la de este año. Sí, la de este año. Sí, la de 2026. No, la COP número 26. Entonces, por eso es que esta conferencia era tan importante. Tenía todos los ojos puestos. Tenía todos los ojos puestos. Al finalizar la primera semana, pudimos ver cómo los países no se estaban moviendo de una manera dinámica, y al finalizar la segunda semana, vimos como las compañías de combustibles fósiles todavía tienen todavía están demasiado involucrados en cómo funciona el mundo y en la toma de decisión del mundo. Y como los países desarrollados no están comprometidos a tomar las decisiones que se necesitan, no están comprometidos a ayudar a los países desarrollados que no tienen los recursos económicos, no están comprometidos tan siquiera a reconocer cuál es el problema principal del cambio climático, que es los fósiles de carbono, el petróleo, el carbón. Los países
no llaman al problema por su nombre, que son Lo están los intentando combustibles evitar, fósiles. digamos. Exactamente. Ok. Y si seguimos así, vamos a seguir aumentando la temperatura y va a haber una cambio catástrofe climático. climática. ¿De aquí a cuándo se puede evidenciar esa catástrofe? Pues desde ya mismo podemos ver que el clima no es igual a como lo era hace 5 o hace 10 años. Podemos ver la cantidad de sequías que hay es mayor, la cantidad de tormentas que hay es mayor y solo seguirá aumentando conforme pase el tiempo. Y esto afecta en mayor medida a los países en desarrollo, pero también afectará a los países desarrollados. Los países en desarrollo, como te dije, son los más vulnerables, son los que sufren más sequías, exactamente, son los que les cuesta más recuperarse de los efectos climáticos. Los países desarrollados también sufren de esos efectos, pero tienen más capacidad económica para adaptarse, para recuperarse. Pero al mismo tiempo empezará a haber un efecto que se llama migraciones climáticas. Personas en países en vías de desarrollo empezarán a migrar, no solo por temas económicos, pero también por temas climáticos a países desarrollados. Entonces ahí los países desarrollados también sufrirán los efectos, porque como sabemos las crisis migratorias son grandes y no hay nada que le disguste más a un país desarrollado que una crisis migratoria a su país. Entonces a lo que quiero ir con todo esto es que la crisis climática nos involucra a todos y a todas. Todos vivimos en el mismo planeta. Todos vivimos en el mismo planeta y es desesperante que los países desarrollados no tengan la información, lo saben, pero que por querer hacer beneficios económicos mediante los combustibles de carbono, por seguir ganando más dinero, no quieran hacer el cambio necesario. ¿Me explico? ¿Usted qué piensa sé que personalmente, ¿usted cómo cree que va a estar el mundo aquí a 30 años? De una manera objetiva, no lo que usted le gustaría, de una manera objetiva, ¿usted qué piensa cómo va a estar? De acá a 30 años. De aquí a 30, 40 años, climáticamente hablando. No sé, sinceramente no sé, y no quiero todo depende en cómo seguimos, en la trayectoria que llevamos. Las decisiones que tomamos hoy en día. Si seguimos tomando las decisiones que tomamos hoy en día, como te digo, los efectos de la crisis climática solamente se van a exponenciar y van a ser más drásticos en nuestras sociedades. Lo ideal es que en los próximos 5 años, no en los próximos 10, 20, no, en los próximos 5 años, En un periodo muy corto. en un periodo muy corto, porque muchos países, en el 2015, los países se juntan en París a ratificar el Acuerdo de París. Y dicen, para el 2050 vamos a reducir nuestras emisiones. Pero no han empezado a reducir sus emisiones. Entonces, de aquí a que sea el 2050... Están hablando mucho, pero no están haciendo nada. Exactamente. Entonces, de aquí al 2050 les va a agarrar tarde. Necesitamos tener un plan. Necesitamos tener planes a corto, mediano y largo plazo. No solo los planes de largo plazo. Necesitamos que actúen ya, para que en el 2030 las emisiones se reduzcan un 30% y para que en el 2050 las emisiones se reduzcan un 50%. Pero es como lo que estábamos hablando antes de que se borrara todo. Ajá. Si uno toma una decisión positiva, las posibilidades de que se tome otra decisión positivamente. Y así, si se toma una decisión negativa, va a pasar lo mismo. y es 100% real. Es un ejemplo que en la pasada
digamos, usted va a nadar, entonces usted hace el esfuerzo de sacar tiempo a nadar, entonces luego de que usted nade, usted ya tomó una decisión positiva, usted sale con sus amigos, todos sus amigos piden McDonald's, pero usted dice, yo ya nadé, no voy a gastar ese tiempo, esa decisión positiva que tomé en el pasado para comer McDonald's y ahí prácticamente no hubiera hecho nada. Pero entonces usted no va a comer McDonald's, entonces usted come comida saludable. Y luego usted ya tomó dos decisiones positivas. Entonces usted llega a su casa, todos sus amigos le están dando play, usted tiene la opción de dormirse a las 12, 1 de la mañana. Y usted dice, yo hice ejercicio y ya comí bien, voy a dormir bien también. Y así es, eso es exponencialmente. Y en una decisión negativa es lo mismo. Usted no fue a entrenar, usted dice, ya ni fui a entrenar, ¿para qué? Voy a comer McDonald's, ¿qué me importa? Y yo ya no fui a entrenar, comí McDonald's, ¿qué me importa dormir tarde? Ir hasta la 1 de la mañana, o sea, todo depende de las decisiones que tomamos a nivel personal, pero también a nivel mundial, internacional, pero también a nivel local. Los cambios, no podemos pretender hacer cambios internacionales de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar haciendo cambios locales, involucrándonos en nuestras municipalidades poco a poco. Y así ir incrementando y exponenciando nuestra huella, nuestro impacto. Inch by inch, life is a cinch. Así mismo. ¿Qué más? Hablamos de deportes, Ajá. la disciplina, ¿Usted practicaba deportes? ¿O qué practicaba? Yo durante todo mi periodo de colegio practiqué natación a un nivel competitivo. Al principio empecé a hacerlo por cuestión deportiva, de fitness, pero después me di cuenta que hay una terapia mental que me ayudaba y que me seguirá ayudando. Si en el futuro no sigo compitiendo en natación, igual seguiré nadando o haciendo deporte como forma de terapia mental para oxigenar el cerebro y dejar que mis pensamientos dejar sus pensamientos salgan. Sí, yo les platicaba de los nadadores. Entrenan a las 4 de la mañana. No se levantan a las 4, entrenan a las 4 de la mañana. Entonces, esa disciplina de ir a nadar a las 4 de la mañana es algo que se les va a quedar para absolutamente toda la vida. Y de aquí a 10 años van a decir, ok, yo tuve la disciplina de levantarme a las 3 y algo para ir a nadar al agua congelada a las 4 de la mañana. Entonces eso usted le va a dar cierta confianza, cierta seguridad mental de decir, ok, yo hice eso, ¿por qué no puedo hacer esto? Es un entrenamiento mental, como entrenamiento de disciplina que ayuda y se traduce en todos los aspectos de la vida, en economizar tiempo, en saber que si gasto, estoy gastando 20 horas semanales en natación, pero mis compañeros del cole están gastando 20 horas semanales en jugar play o en gastar su vida, en no economizar el tiempo. En no invertir el tiempo. No invertir el tiempo. Hacer ejercicio es una inversión a largo y a largo plazo. Claro, usted nada, 2 semanas todos los días, va 5 días a la semana, 2 semanas, después de las 2 semanas usted va a estar mucho mejor que antes. Sí, eso es algo muy curioso que usted puede pensar, ok, estoy restándole 20 horas semanales a mi estudio, entonces seguramente eso me va a afectar a mí, ¿no? Pero es al revés, porque al usted usar esas 20 horas semanales, al usted tener la disciplina, al usted ver el valor del tiempo, usted va a hacer que usted valore más el otro tiempo que le queda para usted estudiar, y eso va a hacer que usted se desempeñe. Entonces usted piensa, ay no, estoy nadando 20 horas semanales, me va a ir peor en el colegio porque le voy a poner menos tiempo. Pero de hecho eso es falso, porque ahora el tiempo que usted le va a poner, la calidad de estudio va a ser infinitamente superior a que si usted no estuviera nadando 20 horas semanales, era el valor de ese tiempo. Es todo, ser consciente y
como dije antes, de tener un objetivo hacia dónde estoy yendo, o qué estoy haciendo con mi tiempo, o invertirlo. Y no solo se traduce en el deporte, se traduce en cada aspecto de la vida. No es gastar el tiempo, es invertirlo. Todos tenemos una cantidad de tiempo, todos, pero lo que nos va a hacer, lo que nos va a diferenciar los resultados, digamos, van a ser muy, muy relacionados con lo que hagamos con ese tiempo que todos tenemos. Todos tenemos días de 24 horas, todos vamos a tener tiempos distintos de vida total, pero todos tenemos el mismo día, todos tenemos los mismos meses, todos tenemos las mismas semanas. Y lo que hagamos con ese tiempo es lo que nos va a llevar a Europa. ¿Ya casi vamos? Démosle unos 5 minutos más. Hablamos media hora. Sí. O sea, antes hablamos como literalmente 2 horas. Sí. Más. Ay, qué pena que no se grabó. No, todo bien. Bueno, entonces, básicamente, si quisiéramos terminar con un mensaje. Hey, ahora digamos, como para terminar. Ajá. De lo que saco de esto, no lo tomo tanto como una entrevista, lo tomo como una perdón. Si quieres puedes editar esto después. Nada se edita. Okay. Bueno, tal vez. No es tanto una entrevista, es más Una plática. Una plática de ideas, de verdad, donde podemos llegar a tomar en cuenta qué es lo que necesitamos hacer en cada rumbo que tomamos. Si algo he aprendido yo en las últimas 2 semanas de COP es importante estar unificados, es importante ver las cosas desde afuera de la caja. Me preguntaste antes qué mensaje le daría yo a mi yo de 40 años. Yo te respondí que yo le diría a mi yo de 40 años que no se cegara por el sistema, por su trabajo, por los límites que ha encontrado, que pueda haber más allá de diferentes perspectivas. Si estoy trabajando en el sector de energía o tecnología, que poder usar esta energía y tecnología para un bien, para poder tener en cuenta la justicia climática, interseccional, intersocial. De hecho, yo antes hablamos de superhéroes. Ajá. Yo dije que mi superhéroe favorito era el Capitán América, porque yo no soy el Capitán América, obviamente, pero siento cierta similitud en que antes era un chuchito así, que le hacían bullying, que estaba enfermo, que no hubiera tomado en cuenta, que tenía grandes sueños. El Capitán América quería servir en el ejército, pero no podía porque todavía no tenía las capacidades, bueno, no tenía las capacidades de hacer todo. Y luego se convirtió en un monstruo, el cual literalmente es el mejor del ejército. Entonces, algo similar yo siento que me pasó a mí, que yo me convertí, yo pasé de ser alguien así, de ser alguien que nadie lo toma en cuenta, pero con grandísimos sueños, y que hoy en día estoy de camino a cumplir. Es más, incluso ya he hecho algunos, no lo voy a negar, y eso es lo que yo le seguiría transmitiendo a mi yo de 40 años, que aunque esté donde esté, puede estar en Hollywood, puede tener mi carro del sueño, un Alfa Romeo disco volante, puede tener lo que quiera, pero que recuerde que él sigue siendo un niño así, de 10 años, con grandes sueños, y que eso es lo que debe seguir de aquí hasta no solo los sueños, sino también luchar contra los límites puestos por la sociedad para poder llegar a ese objetivo. Me parece que ese es el mensaje fundamental. Sí, ok, esta persona dice usted que usted no puede hacer eso.
Sí. vaya, Exactamente. ven, es más, hágaselo y enfrente. Exactamente. Y luego construir. Bueno, a alguna gente ni le da importancia porque luego ve con el paso del tiempo de que, ok, yo logré hacer esta meta que me dijeron que no lo podía hacer. Entonces, esas personas que me dijeron que no lo podía hacer, ya ni vale la pena hablarle a ellas porque no le dan absolutamente nada positivo a su vida. Pero de ahí sí es muy curioso eso, mantener ese niño lleno de sueños adentro de él. Qué lástima que no se grabaron esas. O sea, yo creo que podían haber sido como 3 horas. Sí, no importa. Hablamos un montón. No importa. Entonces, para finalizar, Ajá. si alguien que me está escuchando está interesado en materia climática o Dedos de Instagram. saber cómo uno puede involucrarse en las decisiones que toman los de arriba, me parece que es imperativo que exista esa exigencia por estar ahí, por estar involucrados. No es lo mínimo es que los que toman las decisiones involucren a las personas a las cuales repercuten estas decisiones. Pero, mae, Muchas gracias, Dani. Pura vida. Pura vida. un día hacemos otro porque este fue Dale, como a medias. con mucho gusto. No hay problema. ¿Usted cuándo se va a China? No sé, cuando abran las fronteras. Si las abren mañana, me voy mañana. Así es. Bueno, eso se censura. Y las malas palabras yo no puedo hacer. Dale. Un chunchito. Pura vida. Pero, Mucho gusto. Mucho gusto. Ojalá lo veamos en el futuro, aunque sea si no en Skype. Sí.